le damos la bienvenida al doctor Adrián Calderón Chacón, quien es licenciado por la Universidad de Costa Rica, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y doctor en Derecho General por la Universidad Estatal a Distancia, juez del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de San José, docente universitario y coordinador del doctorado en Derecho de la UNED. Entonces, bienvenido, doctor Adrián. Ya le comparto pantalla. Gracias. ¿Me escucho? Sí, Sí, bien. sí, Bueno, sí. este trabajo, lo que voy a exponer el día de hoy es la continuación de un trabajo que, por cierto, se publicó en auspicio de la Universidad Libre, creo que por allá del año 2022. Se trata sobre temas de derecho laboral iberoamericano y concretamente yo me voy a centrar en el espacio o el impacto que ha tenido en el sistema normativo de la Organización Internacional del Trabajo en el derecho de mi país. De antemano, puedo decir que no se trata de un tema de blancos y negros, sino claroscuros, grises. Hay cosas que se han hecho bien de parte de Costa Rica, algunas que se están haciendo mal y otras que podrían empeorar el panorama actual que ya tenemos. Por lo primero, quisiera partir el tema con un poco de historia. Si gusta, podemos pasar la filmina. Bueno, tenemos que entender que la sociedad costarricense es una sociedad, bueno, a inicios del siglo XX era una sociedad netamente agrícola. Mantenemos, digamos, una importante porción de, de producción agraria actualmente, pero se ha diversificado en el tema de servicios y manufactura, sobre todo en temas médicos. Bien, se da una disputa entre las ciudades por cuál iba a ser la capital del país y además de eso existían dos clases sociales muy marcadas entre lo que denominamos la oligarquía cafetalera, que eran las personas que ostentaban el poder o los recursos productivos de esa época, quienes ejercían formalmente el poder económico y político, y los trabajadores agrarios. Es así como en 1920 se da el ingreso de Costa Rica a la Sociedad de las Naciones. Perduramos ahí hasta 1925, donde pusimos nuestra renuncia por una excesiva onerosidad, la cual se materializó en el 2020, perdón, en 1927. Regresa a Costa Rica de forma permanente ya para el año de 1944 y es curioso porque en este momento tenemos un presidente que es social cristiano, de pensamiento social cristiano, muy influenciado por las encíclicas de la iglesia, y a partir de ese año se dan tres hechos que yo considero muy relevantes. El primero de ellos fue que la creación de la Universidad de Costa Rica, que es la casa de estudios por excelencia en nuestro país. La creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la encargada de dar asistencia y velar por la salud de los costarricenses, y se da una transformación del Estado, que nosotros teníamos una constitución liberal emitida en 1871 y se incorporan las llamadas garantías sociales, que vienen a dotar, digamos, los famosos derechos prestacionales, los derechos de segunda generación, fueron incorporados al texto de esa constitución que posteriormente, en el año 1949, se ampliaron y se mantuvieron. Eh, Tenemos que decir que eso corresponde a una coyuntura que se ha examinado a lo largo de los años por los diferentes doctrinarios del derecho, en el cual se ha visto, por así decirlo, el paso del Estado liberal al Estado social, en el cual podemos señalar así las constituciones mexicanas de Querétaro y la de Alemania de Weimar como los dos primeros textos constitucionales que abarcaron derechos prestacionales. Podemos cambiar la diapositiva. Para poder entender para poder entender cómo funciona a lo interno la incorporación de normas del derecho internacional público en nuestro país, tenemos que ver primero cuál es el contenido de la Constitución. Lo primero que tenemos que decir es que el artículo 7 de nuestro texto fundamental dispone que todos los tratados internacionales, para que puedan tener efectos en nuestro país, deben pasar por el tamiz del Congreso. Es decir, la palabra que se utiliza en el texto constitucional es pasar por la aprobación del Congreso. Luego de este proceso, ya el tratado puede ser aplicado directamente, no es necesario un desarrollo ulterior. Nosotros tenemos la posibilidad de aplicar directamente ese tratado. Para 1989 se crea la Sala Constitucional de Costa Rica, que previamente el control de constitucionalidad estaba sometido a la Corte Plena, que es un órgano en actualidad administrativo donde confluyen todos los magistrados superiores de la Corte. Con la creación de la Sala Constitucional se da un importante hito porque se crea una sala especializada dentro del Poder Judicial, que podríamos discutir que existen otras latitudes donde el Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial. En el caso de Costa Rica está dentro del Poder Judicial. Y bueno, se inicia el desarrollo de una jurisprudencia muy amplia en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales.
Y bueno, se ha llegado a establecer importantes criterios, como por así decirlo, en estos temas se han aplicado tratados internacionales que ni siquiera han pasado por el Congreso, como fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, no ha sido esa creación jurisprudencial aplicada de forma generalizada a otras ramas del derecho. En eso incluye los tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, hecha esa aclaración, me quiero concentrar en los ejes del trabajo decente. Si quiere, podemos pasar la diapositiva, doctora Jenny. Me voy a concentrar en los convenios fundamentales. Los convenios fundamentales, o así decirlo, por así decirlo, son convenios que la OIT ha desarrollado o ha fijado como ejes necesarios para la creación de el concepto que se llama o han denominado trabajo decente, que no es sin más que la valoración del trabajo humano como como un fin último, ¿verdad? No como un medio, sino como un fin último. Y bueno, permite, se trata, digamos, de establecer el trabajo como una manera de que el ser humano se vuelva de forma espiritual y tenga las condiciones materiales para poder tener una vida autónoma y libre en la sociedad. Entonces, a partir de esto, en 1998 se establecieron primero 4 ejes y se determinaron 8 convenios fundamentales. El primer eje trataba sobre la libertad sindical en sus 3 modalidades: libre sindicación, negociación colectiva y derecho a huelga. Aunque con el derecho a huelga tenemos un problema con el convenio 87 que ya vamos a ver, que no es tan claro que para algunas personas que se establezca ahí la posibilidad de ejercer el derecho a huelga. Después tenemos la abolición del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Para el año 2022 se determinó que se tenían que incluir 2 ejes, un eje más que tenía que ver con la seguridad y salud en el empleo, y por lo tanto se determinó que el 155 y el 187, ambos que no han sido ratificados por Costa Rica en la actualidad, pero sí se han aplicado por parte de la Sala Constitucional de nuestro país, formaban parte de todos estos convenios fundamentales. Bien, entonces, hecho esto, voy a proceder a señalar algunas coherencias y algunas incoherencias que podemos observar en nuestro ordenamiento jurídico costarricense. Si quiere, pasamos la diapositiva, doctora Jen. Bien, en temas de libertad sindical, Costa Rica tiene al menos 3 formas de negociación colectiva. La primera es la convención colectiva, que es la típica concertación entre trabajadores y empresarios sobre la forma en las cuales se va a reglamentar o ejecutar las funciones pactadas por medio del contrato de trabajo. También tenemos el contrato colectivo o contrato de empresa, el contrato de equipo, que es la concertación de una labor en específica por parte del empresario con un grupo de trabajadores, y el arreglo directo. El arreglo directo tiene una connotación diferente a la convención colectiva porque el arreglo directo en nuestro país está fijado únicamente para solucionar conflictos coyunturales. Bien, con respecto a la concertación de la convención colectiva, tenemos que únicamente se puede realizar con un sindicato, y esto tiene una importancia no menor a nivel costarricense porque durante los años 80, inicio de los 90, se empezó a dar un movimiento que ya más adelante lo voy a retomar, que se inició por parte de ciertos grupos empresariales a construir asociaciones de tipo mutualista para representar intereses colectivos en desmedro de las organizaciones sindicales. Esto conllevó una gran lucha de los trabajadores en sede del Comité de Libertad Sindical o en sede de organizaciones de comercio internacional con el fin de que se sancionara a Costa Rica, y ello motivó la creación de otra serie de normas que ya vamos a ver. En los convenios 87, 98 y 135. El 135 no es un convenio fundamental, pero es un convenio de suma importancia para el sindicalismo. Todos están ratificados por Costa Rica y bueno, en teoría se permite un respeto para el desarrollo del sindicalismo libre e independiente dentro de nuestro país. Y también se prohíbe el despido de trabajadores con un móvil discriminatorio cimentado en ese parámetro, es decir, afiliación o ejercicio de labores de representación de intereses colectivos. Como les decía, el fuero sindical fue el producto de esa serie de reformas que se le obligó a hacer a Costa Rica, y en el año 1993 se creó ese fuero. Anteriormente, meses antes, ya la Sala Constitucional había, por vía de jurisprudencia, había determinado que la existencia de un fuero sindical, en el entendido de que los trabajadores que ejercían la representación de intereses colectivos no podían ser objetos de discriminación, ni tampoco podían ser objeto de discriminación las personas que habían o que ingresaban a los sindicatos. Esto, bueno, ha sido una construcción de décadas, no ha sido fácil. Em, yo, bueno, pienso que ha venido mucho, en parte, el problema del sindicalismo en Costa Rica por
una motivación que tiene que ver desde la propia Carta Magna. En nuestro país, nuestra Constitución establece el principio de libre despido. Esto ha motivado que, por ejemplo, en el sector privado, las personas puedan ser despedidas sin justa causa, a diferencia del sector público, en el cual las personas gozan de una estabilidad absoluta en el empleo. Esto ha fomentado que, por un lado, en el sector público tengamos sindicatos fuertes y bastante combativos que luchan por sus derechos, y en el sector privado tenemos una escasa afiliación, escasos niveles de concertación, de convenciones colectivas, y huelgas casi no hemos tenido en esos sectores. Son muy pocas las huelgas. La mayoría de huelgas que hemos tenido son del sector público. Bien, ese es como lo primero que vemos sobre la libertad sindical en estos dos puntos. Si quieren pasamos a la siguiente filmina. Como les decía, hay dos partes, digamos, sindicatos del sector público y sindicatos del sector privado. El sector privado es casi inexistente, es muy poca la existencia de afiliación sindical, el sector público es mayor. Esto, bueno, aquí tenemos dos escenarios. El primer escenario fue antes de la reforma del 2016, teníamos un código que provenía de 1943, que era sumamente rígido, que establecía mecanismos muy difíciles de sortear para poder declarar una huelga, lo que motivó que prácticamente en más de 50 años Costa Rica nunca tuviera una huelga legal. Creo que hubo una huelga legal en todo ese tiempo, ¿verdad? Esto, bueno, se procede a una reforma en el 2016 donde se flexibilizan los requisitos para poder ir a huelga. Sin embargo, esto coincide en el 2018 con una reforma que se dio de regímenes de empleo público y también eh, em, del régimen tributario. Se modificó el impuesto de la renta, se estableció mayores gravámenes para las personas y se redujeron los beneficios de las personas en el empleo público. Eso vino a generar una huelga inmensa, fue una huelga bastante grande y se paralizó todo el país, y esto tenía un agravante. Porque Costa Rica, yo creo que solo Costa Rica y tal vez Venezuela, lo que investigué, teníamos una norma similar. Nosotros en esta reforma se planteó que el pago de salarios a los trabajadores que iban a huelga permanecía hasta tanto el, un juez de trabajo no determinara que era ilegal la huelga. Entonces, imagínense que eso generó que, bueno, esta huelga duró meses y se tenían que pagar los salarios. Y una vez que se levantó la huelga, el Congreso procedió a hacer una contrarreforma. Pero el proceso de contrarreforma fue todavía más severo. Además de quitar esa norma que permitía el pago de salarios, fue más severo y estableció una serie de obstáculos muy fuertes para el ejercicio de la huelga, sobre todo en el sector público, que es donde hay más conflictividad y más participación de los trabajadores. En la actualidad, podemos decir que se dio un retroceso eh, en lo que tiene que ver el tema de la huelga, y podríamos decir que también con la promoción de otras normas se dio un retroceso también en el tema de negociación colectiva, ya que se limitó, por un lado, el ámbito objetivo de las posibilidades de que se pudiera negociar colectivamente, y el ámbito subjetivo, es decir, las personas que podían participar de esa huelga, perdón, de esa negociación colectiva. Bien, creo que escucho un sonido de fondo, tal vez alguna persona podría, sí, nos escucho algo por ahí. Bien, si quiere podemos cambiar de filmina. Bien, otro de los aspectos que encontramos concordancias con la normativa de OIT es el tema del trabajo de menores de edad. Eso está regulado por medio del Código de la Niñez y la Adolescencia, y se fijan varios aspectos que quiero resaltar. No me voy a detener mucho en esto. Una edad mínima para trabajar de 15 años, un límite de la jornada diaria de 6 horas. Se proscribe la posibilidad de que menores de edad trabajen en jornada nocturna. También se proscribe la posibilidad de que trabajen en centros insalubres o peligrosos, y para ello, bueno, hay una reglamentación especial que proviene del Poder Ejecutivo, y hay una protección contra el despido. En ambos supuestos, ya les expliqué que en Costa Rica hay posibilidad de despido sin causa y con causa, ¿verdad? En este caso es el despido disciplinario. En el caso de que se trate de un despido disciplinario, se tiene que agotar un procedimiento ante la Inspección General de Trabajo, que es un órgano administrativo que lleva un control sobre este tipo de causas, y, y en el caso que la persona o el empresario decida no agotar ese procedimiento, ese despido puede ser declarado nulo mediante un proceso que se llama proceso de tutela de fueros especiales, que se creó con la reforma del año 2016. Entonces, también en el caso de que sea un despido sin causa, se tiene que dar aviso a las autoridades de trabajo para que éstas asesoren al menor y que lo ayuden a colocarse en un nuevo puesto. Es decir, a partir de los 15 años, tenemos una serie de limitaciones que llegan hasta los 18 y una protección al despido para esa clase de trabajadores. Bien, respecto al trabajo libre, pues si quiere pasamos la filmina.
Tenemos, bueno, un principio de que nadie puede ser obligado a servidumbre por forzosa en la Constitución Política costarricense. Y desde la misma concertación del contrato de trabajo, evidentemente se trata de un acuerdo de voluntades libres. Paralelamente, el Código Penal costarricense establece dos delitos. El primero de ellos está en el artículo 89, que habla sobre el delito de plagio, que tiene una pena entre 4 a 12 años de prisión para quien postre a otro en servidumbre laboral. Después tenemos el delito concebido en el 189, inciso bis, que establece el delito por trabajo forzoso, que es un delito todavía con una pena superior que va desde los 6 a los 12 años, pero se agrava si la persona es menor de edad o si es incapaz. Y bueno, la pena se eleva hasta los 16 años. ¿De qué trata este delito? Este delito trata quien proceda a postrar a otro en trabajos forzosos mediante la fuerza, el engaño, la coacción o la amenaza. Entonces aquí tenemos como una especie de, bueno, de protección para la persona. Sin embargo, se siguen dando casos, se dan muchos casos en los temas de personas migrantes, personas que vienen del sur. Aquí pasa mucha persona que proviene de Venezuela, vienen personas chinas, personas de Haití, han sido víctimas, digamos, de esta trata, ¿verdad? De esos delitos y, bueno, se ha sancionado oportunamente. Si gusta, pasamos de Filmina. Respecto a la igualdad y no discriminación, a partir del 2016 se incluye dentro del Código de Trabajo un capítulo especial en los artículos 44 y siguientes del Código de Trabajo para impedir la discriminación en el empleo. Eso tanto deviene también, no solo en la ejecución del contrato de trabajo, sino también en la propia concertación o contratación de la persona y también es en la forma en las cuales la empresa establece políticas, ¿verdad? Esto queda bajo control de la Inspección General de Trabajo de nuestro país, quien puede fiscalizar, incluso de oficio, cuando tenga noticia de que se están aplicando ese tipo de políticas. Como les decía, Costa Rica no tiene una estabilidad absoluta en el empleo, en el sector privado, y únicamente esa estabilidad es para personas aforadas. Entonces, este tipo de personas no pueden ser despedidas si antes no se agota un procedimiento administrativo nuevamente en el Ministerio de Trabajo y se establecen varias protecciones. Una de ellas es para trabajadores o trabajadoras que han denunciado acoso sexual, personas menores de edad, como les decía yo, representantes de los trabajadores, y se establece una nueva causal como especie de fuero, sin embargo no está definido como tal, que habla sobre la posibilidad de ser objeto de discriminación. En el proceso de fuero de protección se puede alegar varias cosas. Lo primero es que se ha contravenido el, el procedimiento especial para poder ejercer un despido disciplinario, o bien que el despido del cual ha sido objeto la persona es en contra o ha sido contrario al artículo 33 que establece los principios de igualdad y no discriminación en el empleo. Se establecen causales de reinstalación con base en estas situaciones y reparaciones por medio del pago de salarios e indemnizaciones por daño moral. Pero además de que se puede discutir la existencia de un despido, también se puede discutir la existencia de medidas disciplinarias que hayan sido establecidas de forma contraria a los principios de igualdad y de no discriminación. Si gusta, pasamos nuevamente. Bien, en este repaso que estoy haciendo sobre las situaciones o las figuras jurídicas que son coherentes con la normativa de OIT en Costa Rica, no puedo dejar de lado el seguro de riesgos del trabajo, que se creó a partir de 1982. El seguro de riesgo del trabajo funciona prácticamente como una carga social que el patrono paga de forma mensual para cubrir a todos los trabajadores. Si no los cubre, bueno, el seguro igual responde, pero responde con pago por subrogación. El seguro está a manos del Instituto Nacional de Seguros, que es una empresa pública costarricense, a pesar de que se dio la apertura en el 2007 del sector de seguros y aseguramiento en mi país. Bueno, el seguro por riesgo del trabajo permaneció en manos del INSS, como se denomina acá. ¿Qué protege? Protege accidentes, enfermedades profesionales, muertes de trabajadores y, bueno, lo primero es que tiene varios niveles de respuesta. El primero es de incapacidad temporal, que se fija por medio de un médico o un departamento médico, que eso puede ser revisable en sede judicial. Primero se hace en sede administrativa. Tiene una respuesta de hasta 2 años, la incapacidad temporal. Después de eso se sigue hasta la incapacidad permanente, que eso ya viene a ser un porcentaje de discapacidad que la persona va a arrastrar el resto de su vida. Además de eso se da asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. El INSS como tal cuenta con un hospital específicamente para tratar
los casos de accidentes de trabajo y se denomina Hospital del Trauma. Y bueno, es de los mejores hospitales que tiene Costa Rica y realmente que hacen una gran labor. Costa Rica tiene una tasa de siniestralidad altísima, de las más altas del mundo. Y bueno, por suerte se cuenta con un sistema que es bastante solvente y que funciona adecuadamente. Bien, otras coincidencias que observamos, si gusta pasamos de diapositiva, doctora Jenny. Bien, tenemos algunas coincidencias con convenios de gobernanza y técnicos, ya no con los convenios fundamentales, por así decirlo. Tenemos la creación de la Inspección de Trabajo, que es un órgano muy importante, como yo lo he dicho, participa en muchos procesos eh, sobre el cumplimiento de las normas laborales. También tenemos órganos tripartitos a la luz del convenio 144, entre ellos la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde confluyen trabajadores, empleadores y Estado. Tenemos el Consejo de Salud Ocupacional, que es un consejo también constituido de forma tripartita en el seno del Ministerio de Trabajo, que desarrolla las políticas de empleo en esa materia, y el Consejo Nacional de Salarios, que fija los salarios por ocupación, los salarios mínimos por ocupación de forma semestral. En esto hay que ser claro, Costa Rica tiene los salarios mínimos más altos de América Latina, pero el costo de vida no es proporcional a los salarios. Entonces es como una especie de espejismo, ¿verdad? En realidad el salario mínimo de Costa Rica no cubre realmente todas las necesidades de las personas trabajadoras, aunque si lo comparamos con otros países podríamos tener un bienestar mayor en términos teóricos, pero en términos prácticos esto no funciona así. Tenemos también el convenio 1, ¿verdad? Aprobado, que es un convenio muy importante, no por nada es el convenio 1 de la OIT. Sin embargo, en la actualidad se está discutiendo la aplicación o el desarrollo de un proyecto de ley que viene a establecer una jornada de trabajo denominada 4 por 3, que en teoría permite aplicar jornadas de hasta 12 horas sin el pago de horas extra para unos trabajadores específicos, sobre todo trabajadores de la industria de manufactura hospitalaria. Se organiza 12 horas durante 4 días para completar 48 y se descansan 3. Esto ha tenido un amplio rechazo en los sectores, tanto, bueno, muchos congresistas lo ha rechazado mucha gente de los sindicatos, los sectores trabajadores, y también ha pasado por el tamiz de la Sala Constitucional un par de veces y ha sido declarado inconstitucional por aspectos de forma y no de fondo. La discusión está todavía en ciernes, pero bueno, hay muchos argumentos que podríamos decir en contra. El primero de ellos es que se intenta vender la idea de que hay ciertos sectores de la industria que tienen que trabajar 24/7, lo cual en teoría es cierto. Sin embargo, el Código de Trabajo presenta una regulación específica para esos casos. Lo que al final del día comporta este proyecto de ley es la disminución del pago de horas extra, porque en la actualidad se paga a medio salario, a salario y medio, perdón, y el proyecto pretende bajarlo a entre un 25 y un 17% según sea en jornada diurna o jornada nocturna. Eso es una de lucha que se está dando, no es fácil, hay muchos intereses, es un proyecto que lleva ya más de 20 años en Costa Rica, pero lo que yo podría concluir de esto es que estamos nadando contracorriente. La semana pasada estaba comentando con unos colegas chilenos que en Chile van hacia 40 horas semanales y nosotros más bien estamos intentando trabajar más de 12 horas al día, lo cual Costa Rica y Colombia, junto con México, somos de los países de la OCDE donde más trabajamos durante el día y durante el año. Y sin embargo, esa cantidad de horas no se ve reflejada en la productividad y es por una sencilla razón que la fatiga impide que los trabajadores sean más productivos. Si vemos a los países más productivos de la OCDE, son países que tienen una carga laboral menor, pero que se trabaja de una forma mejor las horas que se tienen que trabajar. Bien, tenemos también el convenio 169. Costa Rica tiene una población aborigen muy importante, muchos pueblos originarios, muchas tradiciones milenarias y bueno, se ha instrumentalizado por medio del decreto 40.932. Podría decirles que a modo de ejemplo que ha sido práctico, se ha aplicado mucho el, el, el decreto y la consulta a los pueblos originarios, sobre todo temas de desarrollo de proyectos hidroeléctricos en reservas indígenas, ha sido realmente un aspecto a valorar y que ha funcionado bastante bien en Costa Rica. Bueno, como conclusión de este punto, podría decirles, si gusta pasamos la diapositiva, podría decirles que tenemos algunos aspectos importantes, tenemos muchos retos. En realidad, Costa Rica ha hecho algunas cosas bien, otras no tanto. Doctora Yanni, si gusta pasamos a la filmina. Sí, Sin doctor, nos embargo, quedarían 5 minutos de intervención. disculpe.
¿Sí? Disculpe. Listo, Sí, ok. listo, doctor. Bueno, lo que podríamos destacar, ¿cuánto tiempo llevo? Disculpe. Doctor, le quedan 5 minutos. Bueno, lo que podríamos destacar aquí es el tema de que tenemos algunos retos muy importantes, sobre todo se han hecho algunas cosas bien, pero tenemos un rezago importante en negociación colectiva y huelga. Vamos, como tenemos poco tiempo, podemos pasar directamente a, bueno, como solo me quedan 5 minutos, podríamos pasar directamente a la última filmina, que creo que podríamos decir algunas cuestiones que tienen que ver con la, exacto, las discrepancias que existen entre la legislación costarricense y los convenios de OIT. Lo primero y lo más palpable es que la propia constitución política, su artículo 60, establece una clara discriminación en contra de las personas extranjeras para que ocupen puestos en las juntas directivas de los sindicatos. Costa Rica ya ha sido señalada tanto por el Comité de Libertad Sindical como por la Comisión de Expertos. Ha dicho que, bueno, que estamos lejos de cumplir el convenio 87 y se ha solicitado incluso la derogación de esa norma. En la actualidad la norma existe y tiene un sentido que, histórico, que bueno, que ya ha perdido su vigencia, que fue que en el año 1948 Costa Rica tuvo una guerra civil entre dos bandos, uno encabezado por el Partido Comunista y otro por el Ejército de Liberación Nacional, y el Partido Comunista tuvo una gran cantidad de legionarios que vinieron a engrosar sus filas para combatir contra el Ejército de Liberación Nacional, quien finalmente ganó la guerra. Y como una forma para evitar que estas personas que habían venido del extranjero a apoyar el comunismo o el Partido Comunista pudieran ostentar o seguir ostentando alguna clase de poder o intervención en la política costarricense, se estableció esa prohibición. Otro punto que hemos sido señalados por el Comité de Libertad Sindical claramente ha sido que desde el año 2000 nuestra sala constitucional ha mantenido una tesis basada en principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son dos principios bastante, por así decirlo, bastante difuminados, muy poco concretos en su jurisprudencia, y lo que ha permitido que se declaren y se expulsen beneficios de convenciones colectivas que se han realizado en el sector público por inconstitucionales. Al final de cuentas, lo que esto ha implicado es que la sala constitucional ha funcionado, ha tenido una función de, de tercero una negociación, ¿verdad? Hemos tenido prácticamente una negociación al referéndum en Costa Rica y le ha quitado total valor y total respeto y total confianza a los instrumentos de mejora de los derechos laborales. Han sido criterios súper caprichosos, se ha reducido, por así decirlo, los porcentajes de indemnización una vez finalizado el contrato de trabajo y también otra clase de beneficios como licencias en el caso de graduaciones de hijos de trabajadores, casos de muerte de familiares y cosas por ese estilo, becas, asistencias de parte del empleador a los trabajadores. Bueno, esto ha sido más que todo dado que ya mi tiempo va a concluir, esto ha sido un panorama general que yo tenía la idea de presentarles el día de hoy a los colegas de Colombia acerca de cuál es ¿cómo decirlo?, nuestro escenario nacional en Costa Rica. Tenemos, como así decirlo, tenemos bastantes problemas en muchos campos, en otros no tanto, y se avecinan luchas sociales fuertes y también una, una, una nueva forma de entender la relación de trabajo que va a venir con el paso del tiempo. Todo esto lo estaría concluyendo y les agradezco que me haya mantenido, bueno, sobre todo la invitación y la atención a este tema. Muchas gracias.